Revelaciones sagradas de Enoque. Descubre los milagros ocultos que Dios mantiene por séculos. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, las tinieblas cubrían la tierra. La maldad de los hombres había alcanzado su clímax, el pecado reinaba en cada corazón, y la corrupción impregnaba cada rincón del mundo. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, un hombre se destacaba: Enoc, un justo que caminaba con Dios, temeroso del Altísimo. Su vida era un testimonio de fe en un tiempo de desesperanza, y su devoción resonaba en su comunidad como un faro tenue pero vibrante. Un día, mientras Enoc ascendía a las alturas de la montaña para meditar, el cielo se abrió ante él. Una voz poderosa resonó alrededor, como el rugido de un trueno, revelándole secretos ocultos del universo y profecías sobre el juicio venidero que Dios iba a pronunciar contra una humanidad sumida en la iniquidad. Enoc sintió un profundo peso en su corazón. Sabía que esas palabras eran un mensaje santo que necesitaba ser compartido con su pueblo, próximo a la desobediencia total. Mientras su mente se llenaba de visiones aterradoras, Enoc se vio confrontado con una pregunta inquietante. ¿Cómo podría enfrentar la ceguera de su gente, quienes habían elegido ignorar las advertencias del cielo? La corrupción se extendía como un velo oscuro sobre sus corazones, y la indiferencia parecía gobernar sus pensamientos y acciones. Las risas burlonas de los aldeanos resonaban en sus oídos, catalogándolo como un loco que había perdido el juicio al hablar de Dios. Pero Enoc, apretando su puño con fervor, se negaba a dejar que el temor lo dominara. En su interior ardía un fuego divino que lo impulsaba a proclamar las verdades que había recibido. Los días se convirtieron en semanas, y la resistencia creció en torno a Enoc. La gente se volvió cada vez más hostil, burlándose de su devoción, mientras él compartía sus visiones de advertencia y esperanza. El acto de levantarse y hablar se tornó peligroso, y el eco de su voz se perdía en un mar de desdén y desesperanza. Sin embargo, mientras oraba intensamente, comenzaron a suceder milagros a su alrededor. La naturaleza parecía responder a su fe. Las hojas brillaban con un verde resplandeciente y los enfermos encontraban sanidad en el toque de su mano. Dios estaba con él, pero al mismo tiempo el peligro se intensificaba. Las amenazas comenzaron a llover sobre Enoc, y la preocupación se apoderaba de su corazón. ¿Podría su mensaje de advertencia ser el faro necesario para guiar a su pueblo de regreso hacia la luz? La tensión se palpaba en el aire, y su fe, aunque firme, se enfrentaba a una prueba cada vez más ardua. En medio de esta lucha espiritual, Enoc se arrodilló con fervor, clamando al cielo por orientación y fortaleza. Fue entonces cuando vio en sus visiones una luz brillante atravesando la oscuridad, el anuncio de una redención prometida. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras Enoc luchaba por su misión, la habitación se tornaba más densa con la presencia de lo divino. La audiencia de Dios estaba ahí, esperando que su siervo decidiera cómo actuar. Las decisiones de Enoc podrían cambiar el rumbo de la humanidad, ya que en sus manos sostenía las palabras de vida y advertencia necesarias para confrontar la profunda oscuridad. Y así, su historia
hilada en los tiempos antiguos, nos deja en un suspense divino, aguardando la respuesta de este hombre justo ante el desafío de una humanidad desencaminada. La luz de su misión brillaría o se apagaría en el eco del juicio que se acercaba como un torrente. En el silencio de aquella montaña sagrada, donde el aliento de Dios parecía envolverse con el viento, Enoc buscaba con fervor comprender el plan que se había comenzado a revelar ante él. Con cada palabra sagrada que había recibido, un peso indescriptible se asentaba sobre sus hombros. El eco de su compromiso con el Creador resonaba en su interior, mientras luchaba entre la luz que le era ofrecida y las sombras que cubrían su pueblo. Una noche, cuando las estrellas brillaban como ojos vigilantes de lo divino, Enoc se retiró a un lugar apartado, buscando el rostro de Dios en oración. Clamó con un clamor profundo, suplicando que su voz y su mensaje atravesaran la ceguera que había tomado a sus vecinos. La angustia clamaba en su alma, los corazones endurecidos de su pueblo habían cerrado las puertas a la verdad. Mientras su súplica se elevaba, el cielo se iluminó con un fulgor que despertó su confianza. Una figura resplandeciente se presentó ante él, sus ojos como llamas y su rostro irradiando gloria. Era un mensajero de las alturas quien, en tono solemne, le dijo a Enoc: «No temas, oh justo, porque tu llamado ha sido escuchado en los cielos. El Altísimo ha decidido actuar en este tiempo». Las manos de Enoc temblaban de reverencia al recibir el mensaje. «¿Qué debo hacer, Señor? ¿Cómo puedo traer de vuelta a mi pueblo del abismo que lo consume?» El ángel, con voz llena de autoridad y compasión, le respondió: «Comparte estos secretos con ellos, porque la sabiduría y la advertencia son instrumentos de redención. Lleva a ellos esta visión: un diluvio de justicia caerá sobre la tierra, y aquellos que deseen refugio en el Altísimo hallarán salvación». Enoc se sintió reconfortado y, al mismo tiempo, abrumado. Era una responsabilidad que podía cambiar el destino de su pueblo, pero imaginó el rechazo y la resistencia que enfrentaría. Sin embargo, el fuego en su corazón no disminuiría. Su misión estaba sellada en el cielo y debía ser cumplida. Cada amanecer que seguía, Enoc se paraba en medio de la plaza del pueblo, su voz resonando como un torrente de agua viva. «Pueblo mío, despierten, el juicio de Dios se acerca, mas hay esperanza para los que se arrepienten y buscan la luz. Vuelvan sus corazones al Creador y escuchen su voz». Sin embargo, la respuesta fue violenta. Gritos de burla y dudas se hicieron eco en sus oídos. Algunos, llenos de ira, intentaron suprimir su voz, pero los milagros comenzaron a rodearlo. Ciegos recuperaban la vista. Cojos danzaban, y hasta las almas atormentadas encontraban paz. La gloria de Dios se manifestaba en cada acto, y aunque la burla persistía, un remanente de la comunidad empezaba a mirar con más atención. Una tarde, mientras predicaba, Enoc sintió que la atmósfera cambiaba bruscamente. Las nubes oscuras se congregaban sobre su cabeza, como si el cielo mismo estaba a la espera de un acontecimiento providencial. Una brisa fría recorrió la plaza, y de pronto Enoc se dio cuenta de que un grupo de niños había sido tocado por el amor de Dios, y sus voces puras clamaban: «Enoc, enséñanos sobre su luz». Este giro inesperado en su ministerio dio a Enoc razones renovadas para seguir adelante, pero su corazón también estaba lleno de dudas. ¿Podría realmente lo que parecía un pequeño resplandor de fe ser suficiente para iluminar la inmensidad de la oscuridad que lo rodeaba? Mientras continuaba su intercesión, Enoc, aún resonando en comunión con Dios, fue otorgado a contemplar ángeles en el cielo organizándose para el juicio, un vínculo que llenaba su ser de temor y asombro. El futuro de la humanidad pendía de un hilo, y las decisiones de su pueblo habrían de determinar el camino que tomara el mundo. Enoc sabía que había algo más en juego,
Un pequeño remanente puede cambiarlo todo, reflexionó, dejando que la esperanza entre sus pensamientos. El cielo resplandecía, y Enoc sintió que el fin de su misión se acercaba, pero todavía había más por descubrir. Se le revelaría un secreto aún más profundo sobre el plan de redención de Dios para la humanidad, un secreto que dejaría su marca en los tiempos venideros. La luz brillaría aún más en la oscuridad, y el mensaje de salvación resonaría mucho más allá de su vida. La revelación esperaba, y con cada paso que daba hacia adelante, el destino del mundo mismo estaba en sus manos. Mientras Enoc proseguía con su ministerio, tanto la frustración como la esperanza luchaban en su corazón. Las palabras del ángel resonaban en su mente, recordándole que lo que parecía una tarea imposible no estaba vacío de significado. Sin cesar, Enoc dedicaba sus días a buscar no solo salvar a su pueblo, sino también a entender el propósito divino que lo había llamado. Una mañana, al levantarse antes del alba, Enoc decidió escalar la montaña que tantas veces había sido su refugio. Allí, donde el cielo se encontraba con la tierra, aguardaba la presencia del Altísimo, laborando en su espíritu como un alfarero en el barro. Sus ojos se posaron en el horizonte, esperando con anhelo una nueva revelación. Mientras oraba, el aire se volvió pesado, cargado de una presencia sobrenatural. Un murmullo suave como el susurro del viento llenó sus oídos, y la voz de Dios rompió el silencio. Enoc, todavía hay más que debo revelarte. Mi propósito para la humanidad es más grande de lo que pueden imaginar y está entrelazado con cada acción de amor y sacrificio. El corazón de Enoc se aceleró como una antorcha encendida. Señor, ¿qué quieres que sepa? ¿Qué revelaciones guardarás para mí en este día? La voz continuó. Los días de la tierra no serán eternos, como el verás. Un juicio se acerca en el tiempo que he determinado, y aquellos que me han dado la espalda sentirán el peso de sus decisiones. Sin embargo, por medio de los justos, los que guardan fe y esperan en mí, un camino de redención será trazado. De pronto, Enoc comenzó a ver visiones ante sus ojos, un diluvio de aguas que cubría la tierra, un arca levantándose entre las olas y familia unida en su interior. «Oh, Señor, salvarás mediante el remanente», exclamó, comprendiendo el significado profundo de su misión. «Así es, fiel siervo. Tu tarea es proclamar el arrepentimiento y la esperanza. Publicita estos secretos justo como el arca será un refugio para algunos. Se avecinan días de gran angustia, pero también días de maravillosos milagros, porque aún estos corazones endurecidos tendrán la oportunidad de volverse a mí». Con cada palabra, el fuego de la revelación ardía más intensamente en el interior de Enoc. La visión de las olas, cuando cesaban finalmente, daba paso a una nueva creación, donde la tierra florecía de un amor renovado. Sintió cómo el cielo y la tierra se unían en un canto de redención, muchos que por su gracia serían salvos. Mientras descendía de la montaña, Enoc encontró nuevos ánimos. Había visto lo que veía el corazón de Dios y sabía que debía ser un instrumento para preparar a su pueblo. Sin embargo, un pensamiento perturbador lo asaltó. ¿Y si su mensaje no era suficiente? ¿Y si las rupturas eran irreparables? Al llegar nuevamente al pueblo, Enoc fue rodeado por los niños que una vez le pidieron conocer sobre la luz. Ellos, con sus ojos llenos de curiosidad, se acercaron a él. ¿Qué te ha mostrado el Creador, Enoc? Queremos escuchar sobre su amor. Él se arrodilló ante ellos y les habló con fervor. Debemos estar preparados, pequeños. Un diluvio de justicia se acerca, pero también hay promesa. Dios ha prometido que, a través de la fe, hallaréis refugio en su amor. No desmayen ante el temor, porque la luz iluminará incluso en la más densa de las sombras. Mientras sus palabras resonaban en sus corazones, Enoc comenzó a notar algo hermoso.
La resistencia que había enfrentado con tan varonil seriedad comenzaba a cambiar. Las sonrisas de los pequeños reavivaron la brasa de fe en su corazón. Tal vez el remanente comenzaba a despertar. Sin embargo, en el fondo de su alma, un nuevo peso surcaba las corrientes de su pensamiento. Miró a su alrededor y sintió que, en esta lucha, aún había más por descubrir, más secretos que el Altísimo deseaba revelarle. La creación gemía, esperando la rebelión de los justos. El desafío de su camino estaba lejos de terminar. La sombra de un nuevo misterio se cernió sobre él. Una pregunta sin respuesta, un eco que resonaba en el fondo de su ser, esperando ser descifrado. ¿Cuántas almas están destinadas a ser salvadas del camino hacia el abismo? Era un recordatorio de que el tiempo apremiaba y que la historia de la humanidad aún no encontraba su fin. Enoc se preparaba, por tanto, para continuar su viaje. La gloria de su misión se desplegaría ante él como un mapa trazado por la mano de Dios. La luz estaba a punto de brillar y el plan divino debía ser cumplido. ¿Qué nuevos hitos aguardaban en el horizonte de la creación y del alma humana? El futuro oscuro parecía amenazar, pero Enoc sabía que las promesas de Dios siempre prevalecerían. Enoc caminaba por las calles de su pueblo, el eco de sus palabras aún resonando en sus oídos. Los rostros infantiles que una vez se le acercaron con esperanza, ahora brillaban con una luz renovada. Sin embargo, no podía escapar de la profunda inquietud que lo envolvía. Algo estaba por venir, una revelación escondida en el silencio del cielo. Mientras meditaba sobre las visiones, sintió una fuerte necesidad de buscar a los ancianos, aquellos hombres que habían sido los pilares de su comunidad. Ellos llevaban la carga de la sabiduría, y tal vez juntos podrían arrojar luz sobre el misterio que se cernía sobre él. Así se dirigió a la plaza central, donde se reunían a dar consejos y compartir historias. Cuando Enoc llegó, los ancianos lo miraron con respeto. Sabían que su conexión con Dios era profunda. Se sentaron en un círculo, y Enoc, emocionado, expuso su carga. Queridos hermanos, el Señor me ha mostrado grandes cosas, pero en mi corazón hay una inquietud que no puedo desear ignorar. Un juicio se aproxima y hay vidas en juego. ¿Cómo debemos proceder en este tiempo de angustia? Uno de los ancianos, llamado Matusalén, alzó su mirada. Hijo, es sabio que guardes tales pensamientos en tu corazón. Recuerda, el juicio de Dios siempre es justo, pero también está lleno de misericordia. Quizás lo que sientas es un llamado a la intercesión. Las palabras de Matusalén resonaron en el alma de Enoc como un eco de lo divino. Intercesión, sí. Dios busca corazones que clamen por los perdidos. Me llamarás a seguir indefinidamente en esta tarea. Así, Enoc se dedicó fervientemente a clamar y a acoger una vida de oración, no solo por el bienestar de su pueblo, sino también por entender el profundo significado del arco de la historia que Dios estaba tejiendo. Cada día se levantaba al amanecer y se sumía en un diálogo sublime con el Altísimo. Las palabras del ángel seguían voluminosas en su mente, recordándole que las pruebas eran parte de un plan más grande. Una noche, mientras buscaba la presencia de Dios, un viento tempestuoso llenó la habitación, y Enoc sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con la luz de las estrellas como testigos, se sintió alejado de la tierra y transportado en espíritu. Enoc resonó la voz de Dios como el trueno de un relámpago. La puerta de la redención, que se abrirá con tu voz, es más que una simple advertencia. Es un puente hacia un nuevo pacto. Mi espíritu estará en los hombres, y todos aquellos que vivirán en justicia serán mis hijos. Enoc con agitación respondía: ¿Por qué pareciera que está lejos el tiempo de tu redención, oh gran rey? ¿Cuánto más deben esperar tus fieles?
La respuesta fue profundamente reveladora. Los días están contados, y el tiempo se acorta. Pero también debo preparar el corazón de aquellos que serán mis portadores de verdad. Ellos serán el remanente que no quebrantará mis promesas. Los días de oscuridad precederán a la luz, y lo que tú declares sentará la base de lo que vendrá. Mientras la visión se desvanecía, Enoc sintió que el peso del mensaje que debía llevar crecía, pero había una promesa de cobertura en su corazón, una certeza de que incluso en la tribulación cada lágrima traería consigo una semilla de esperanza. Sin embargo, un susurro inquieto se hizo eco en su mente. Otros también deben saber lo que vendrá. ¿Quién llevará la carga del mensaje después de mí? Era el conocimiento profundo de que la historia de la humanidad no culminaría sin un legado. Enoc, con atracción hacia el propósito divino, esperaba más revelaciones. Y entonces, con el viento aún aullando como un lamento, una nueva inquietud surgió. ¿Cuánto tiempo hay realmente y cuántos serán los justos que verán el cumplimiento de las promesas? Enoc se sintió desgarrado entre la indignación divina y la esperanza genuina, sabiendo que las respuestas vendrían en el camino, mientras la historia de la redención se desarrollaba como una sinfonía en manos de su Creador. Enoc, sumido en la meditación, sintió que la atmósfera cambiaba a su alrededor. La noche, que antes era un manto de estrellas deslumbrantes, se tornó oscura, como si el mismo cielo se preparara para un importante anuncio. Su corazón latía con mayor frecuencia. Una urgencia divina le estaba revelando más de lo que podía comprender. Mientras se encontraba en el centro de sus pensamientos, la voz del Señor resonó nuevamente, esta vez con una intensidad que sacudió su ser. Enoc, mi fiel siervo, he escuchado tu clamor. Tus oraciones han sido como un incienso que ha llegado hasta mí. La visión se extendió ante él. Un río de luz comenzó a fluir desde una montaña resplandeciente, y Enoc comprendió que era el mismo río de vida, colmado de esperanza y redención. Mira, hijo de mortal, porque los tiempos se alinean, y una nueva era está a la puerta. Los justos y los impíos se separarán como el trigo de la paja. He guardado tesoros en cielos que los hombres aún no imaginan. Las palabras de Dios le recordaban el profundo mensaje que debía llevar. ¿Cómo hablaré de estas maravillas, oh Señor? Si el pueblo está atrapado en su ceguera, ¿cómo abriré sus ojos? Es en la intercesión y el temor de Dios que la salvación se manifestará, Enoc. Tu clamor será el eco de la verdad que ha de llegar a las naciones. Por cada palabra que pronuncies en mi nombre, abrirás corazones y derribarás muros. El fuego que he depositado en ti será el lenguaje del cielo, y todos los que escuchen serán tocados. Mientras absorbía la visión, Enoc visualizó las generaciones que vendrían después de él, hombres y mujeres que, como él, buscarían a Dios en medio de la desesperación, pero que también conocerían el poder divino de un nuevo pacto. Señor, ¿quién será mi acompañante en esta misión? ¿Quién llevará la carga de la verdad si tú me llevas de regreso a casa? A esto, Dios respondió: Has de convocar a los justos, y en ellos despertarás la chispa de una generación. Habrá aquellos que se levantarán como testigos, no temerán las sombras, porque llevarán tu legado en sus corazones. Enoc se sintió abrumado al percibir el claro sentido de su misión. Su voz sería una alarma en el desierto, un susurro de esperanza en la penumbra. Viviré cada día así, orando y anunciando tu mensaje, oh Dios. Pero, ¿cómo prepararé a aquellos que vendrán tras de mí? Esas revelaciones se irán desvelando. Recuerda, Enoc, estoy tejiendo una historia que es mucho más grande. Serás un heraldos de las verdades que se han mantenido ocultas desde la creación. No es mi plan hacer nuevas todas las cosas.
La redención y el juicio caminan de la mano en la danza de la historia. Así, Enoc sintió que el peso del mensaje de responsabilidad reposaba en sus hombros. Con el fuego del conocimiento en su interior, se arrodilló, y mientras lo hacía, la luz que lo rodeaba se volvió más brillante. La voz de Dios le instruyó: «Ve y comparte lo que has visto. Los que se nieguen a escuchar capitalizarán su propia perdición, mas aquellos que abrazan la luz se convertirán en faros de esperanza». Mientras Enoc se levantaba, un nuevo sentimiento lo invadió. Ya no estaba solo. Las palabras espirituales que brotaban de su ser se convirtiendo en su nueva identidad. Sintió el poder de la revelación fluir a través de él y comprendió que este era solo el comienzo de su viaje. Sin embargo, una última pregunta se formó en su mente antes de partir. ¿Qué hay de los que se perderán en la oscuridad? ¿Hay todavía un camino para ellos? Mi plan siempre incluye salvación, Enoc. Hay aún más por venir y un misterio se revelará en el tiempo perfecto. Cuando todo parece perdido, es justo ahí donde el milagro florece. Prepárate, porque ha llegado el tiempo de mayores revelaciones, anunció Dios, dejando a Enoc sumido en una profunda reflexión sobre los misterios que aún aguardaban ser descubiertos. La historia de redención, por tanto, se entrelazaría con el destino de cada alma. Y la misión de Enoc apenas había comenzado. Enoc se sintió impulsado. Su corazón palpitaba con fervor, sintonizado con la voz de su Creador. El momento de zambullirse en la obra divina había llegado, y él, lleno de la luz que había recibido, dio un paso hacia adelante en la penumbra de la noche. Con cada paso, la urgencia de su misión se arraigaba más profundamente en su ser. Las luciérnagas danzaban en el aire, brillando tenuemente como si supieran de la grandeza del llamado que se cosía bajo la sombra de la montaña. Enoc se detuvo en un claro, donde el viento susurraba secretos antiguos, y allí hizo frente a su temor. «Señor, mientras voy, mis labios temen pronunciar tu verdad, temen ser desmentidos y encontrar corazones duros». La voz del Señor resonó en su interior, suave pero firme. «No temas, Enoc, yo estaré contigo. Cada vez que hables, en el fuego de mi verdad, la oscuridad será disipada. Recuerda a Moisés, quien temió ante el faraón, y aún así llevó mi mensaje. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Así él llegó, y así tú llegarás». A medida que meditaba sobre estas palabras, una visión surgió ante él, una vasta multitud dispersa, oscurecida por la aflicción y la confusión, atrapada en un mar de pecados y dudas. Vio a algunos de sus antiguos amigos, de quienes se había alejado, y su corazón se desgarró. «¿Cómo puedo ser un instrumento de salvación para ellos si me rechazan?», preguntó Enoc, con angustia en su voz. «Por la fe, hijo mío, la fe es el puente sobre el abismo de la desesperanza», respondió el Señor. «Solo aquellos que carguen el fuego que has recibido serán conducidos a la luz. Nombrarás a los justos, y en ellos será impresa la verdad. Serás un testimonio viviente a través de ejemplo y acción». De repente, un resplandor se extendió desde la montaña, envolviendo a Enoc. Lo que antes fue un susurro se convirtió en un eco poderoso de promesas divinas. «Ve hacia el pueblo de Dios, anuncia su redención y no desmayes. Cada palabra que pronuncies resonará en los cielos, despertando el anhelo de una nueva vida». En ese instante, un profundo entendimiento se le concedió. Enoc comprendió que la historia de salvación no era solo para él, sino que se ramificaba a través de generaciones venideras. ¿Y si ellos no comprenden, oh Señor? ¿Podrán ellos ver que un camino lleva a la vida eterna? La parálisis de la incredulidad es grande. Los tiempos son de mi control. Recuerda a Noé, que predicó durante años sin que se oyera respuesta, y la lluvia finalmente lo justificó. Quienes están destinados a oír mi llamado, responderán.
No temas por el resultado. Las palabras de Dios resonaron con autoridad y valentía. Con renovada energía, Enoc se volvió hacia el horizonte. Con cada paso habría de enfrentar la obstinación y la resistencia, pero también debería confiar en el poder de su fe. Mientras se preparaba para emprender su perspectiva misión, un nuevo misterio se desveló en su corazón. ¿Qué vendrá después? ¿Cuáles serán mis verdaderos desafíos? Y como iluminando la penumbra, restándole misterio al futuro, la voz del Señor se oyó nuevamente. Cuando sientas que tus fuerzas flaquean, sabrás que en tu debilidad reside mi poder, y en cada sombra que encuentres habrá siempre luz. Muy pronto, mis maravillas se revelarán, y mi gloria será manifestada. Enoc respiró profundo, poniendo un pie delante del otro, sabiendo que la historia de restauración apenas comenzaba, y dentro de su ser latía el eco de las promesas de Dios. Su viaje no era solo personal, las generaciones estarían atadas a su llamado, y el plan divino de redención tramado en el corazón de Dios se desenredaba rápidamente. Ahora solo quedaba un último pensamiento, una pregunta que ardía con intensidad. ¿Cuál será el lugar que ocuparemos en tu plan, oh Señor, cuando toda carne dependa de tu salvación? Mi hijo, la naturaleza del sacrificio es que se revela en el tiempo adecuado. Pronto, los corazones que esperen resplandecer junto a los justos deberían recordar que una nueva luz está por levantarse, profetizó el Señor, dejando a Enoc en la expectativa de un futuro lleno de maravillas, donde el misterio de la gracia y el juicio aún aguardaban ser revelados y comprendidos por todos. Enoc, movido por la luz del llamado divino, se aventuró en el silencio de la noche, sus pasos descalzos acariciando el suelo fresco y húmedo que el cielo nocturno bañaba con su aliento. Un aroma dulce a tierra húmeda y flores silvestres llenaba el aire, una fragancia que le recordaba la creación y la presencia del Creador a su alrededor. Cada latido de su corazón era un recordatorio del compromiso que había aceptado. «Señor, ¿hacia dónde me llevarás esta vez?», susurró mientras se adentraba en un bosque lleno de sombras. En su mente resonaba la voz del Señor, infundiendo en él valentía que superaba su miedo. Mientras avanzaba, no pudo evitar sentir que el viento llevaba consigo voces de su pueblo, clamor en sus corazones por respuestas y redención. «Desperta», gritaban las almas perdidas. «¿Quién levantará una voz en la desolación de nuestra caída?». Así, Enoc inició su proclama, un eco de la revelación que había recibido. «Escuchen, oh habitantes de la tierra, pues así dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él, y él conmigo». Apocalipsis 3:20. Cada palabra se convertía en un puente, conectando su dolor y desesperanza a la promesa de restauración. Momentos después, unos hombres del pueblo emergieron entre los árboles, sus miradas llenas de desconfianza. «¿Dónde está el Dios que promete salvar?», preguntaron, burlándose de su fervor. «Tus palabras son vacías, Enoc. Nuestros corazones están endurecidos por la opresión y la desesperanza». «Yo soy simplemente un mensajero», respondió Enoc, enfrentando su hedor de incredulidad con la fragancia de la fe. «El Creador de los cielos y la tierra quiere que sepamos que no estamos solos. Despertad, porque el día de su gloria se acerca». Sin embargo, mientras hablaba, una marea de tristeza lo abrumó al ver la resistencia de aquellos que conocía. Él mismo había sido parte de su círculo, y la renuencia de sus corazones le trajo un peso inimaginable. «Señor, me duele ver esta ceguera. ¿Cómo pueden ellos no ver la luz que brilla ante ellos?». El Señor respondió suavemente: «Recuerda, Enoc, a los antiguos profetas. Jeremías lloró por su pueblo, y Moisés intercedió en medio del desierto. Cada lágrima que derramaste, cada ruego que has hecho, está guardado en mis manos.
mi tiempo es perfecto, y aquellos que están destinados a ver la luz lo harán. Enoc tomó un aliento profundo y continuó, desafiando la oscuridad cultural que lo rodeaba. Así dice el Señor, les daré un corazón y un espíritu nuevo. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Vuestra rebelión no será el final de la historia, habrá un tiempo de renovación. A medida que las palabras de Enoc caían como tierra fértil sobre corazones sedientos, algunos comenzaron a mover sus cabezas. Pequeñas luces de esperanza se encendieron en los ojos de algunos y la atmósfera cambió. Pero en medio del surgimiento de la fe, una sombra oscura también apareció entre el pueblo, la resistencia de aquellos que preferían la oscuridad a la luz. Un hombre, de rostro conocido por Enoc, gritó: «¡No seguimos a un hombre como tú! ¿Qué pruebas tienes de que Jehová verdaderamente está contigo?» Enoc, sintiendo la tensión, recordó las palabras del Señor y se aferró a la esperanza. La verdad será revelada en el tiempo de Dios. Habrá señales, y la misma creación gritará de la gloria del gran Yo Soy. Y así, en medio de la oposición, Enoc se mantuvo firme. Mientras hablaba, una paz sobrenatural le rodeó, recordándole que la historia de redención estaba escrita no solo en su corazón, sino en el cielo. Pronto veréis las maravillas de Dios, y el sello de sus promesas está preparado para ser revelado, declaró con una fe renovada. Enoc sintió en su ser un nuevo impulso. ¿Quién podría haber imaginado que el camino hacia la salvación de su pueblo se trazaría a través de pruebas y decepciones? De la misma manera, lo que parecía ser un final vacío, era, en realidad, un nuevo comienzo. Las generaciones venideras estarían en juego, y en cada palabra había un eco del divino plan que aguardaba ungido en la historia. ¿Están listos para conocer la verdad que cambiará el curso de la humanidad?, preguntó Enoc, finalizando su proclamación con una intensa expectación. La certeza de un asombroso desenlace brillaba ante él, reafirmándole el papel crucial que todos debían jugar en la narrativa redentora del Altísimo. Las palabras suspendidas en el aire envolvieron la escena como un velo que separaba el pasado del futuro. Una nueva luz no solo estaba por levantarse, sino que ya comenzaba a resplandecer y desviar las sombras de la duda. En este momento culminante, Enoc supo que el tiempo de revelaciones estaba llegando, un tiempo donde el sacrificio y el amor del Creador se encontrarían en la historia. Mientras Enoc aguardaba la respuesta de su pueblo, la atmósfera se tornó tensa. Una vibración sutil en el aire que perforaba la oscuridad que les envolvía. Sabía que su desafío no solo era contra la incredulidad de aquellos que le rodeaban, sino también contra los poderes de las tinieblas que intentaban sofocar la luz de la verdad. De pronto, una corriente fresca surgió entre los árboles, como si fuera un susurro divino, llenando su ser de una certeza renovada. «¿Cuál será el siguiente paso, Señor?», se preguntó Enoc, sintiendo que cada segundo era crucial. La voz del Altísimo resonó otra vez en su corazón, recordándole que su misión era más grande de lo que él entendía, que su fidelidad sería probada, pero nunca abandonada. En ese instante, una joven del grupo se adelantó. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y anhelo. «Enoc, no puedo entender. Si Dios está con nosotros, ¿por qué permite tanta aflicción? ¿Por qué esperas? ¿Por qué hablas de renovación? Nuestro dolor es tan real». Enoc la observó y, reconociendo la carga de su corazón, sintió compasión. «Hermana, la espera es parte del misterio divino. Recuerda las palabras del salmista, porque un día en tus atrios vale más que 1000 fuera de ellos». Salmos 84:10. A veces, el tiempo de espera es un tiempo de preparación. Dios no está ausente en nuestra angustia.
Está entre nosotros, moldeándonos y acercándonos a su plan soberano. Los murmullos de la multitud comenzaron a crecer. Algunos comenzaron a murmurar en la oscuridad, mientras que otros parecían despertarse a un entendimiento más profundo, como brotes verdes brotando de la tierra húmeda. Enoc se sintió compelido a reafirmar su mensaje. Su fervor se encendió aún más. Mirad hacia el cielo, oh pueblo amado. ¿No veis las estrellas que Él ha creado? Cada una brilla como un recordatorio del pacto que tiene con nosotros. Nunca más haré que la tierra sea maldecida por causa del hombre. Génesis 8:21. Las tormentas de la vida no son el final, son el preludio de la tempestad que Él apaciguará. Mientras hablaba, los rostros en la multitud se tornaban en una mezcla de incredulidad y curiosidad, pero una chispa tímida de esperanza comenzaba a encenderse. Entre los grupos se escuchaban susurros. ¿Podría ser este el tiempo que esperamos? ¿Un tiempo de renovación y transformación? Pero a la distancia, aquel hombre que había alzado la voz contra Enoc no se quedó callado. Tus palabras son como viento. Muéstranos un signo. Haz que las piedras hablen o que el cielo se rasgue. Si verdaderamente tienes un mensaje del Dios vivo, que lo manifieste ante nosotros. Enoc sintió un escalofrío recorrer su columna. La tentación de temer la burla y la incredulidad era real. Entonces recordó el punto de su llamado. El poder de Dios no siempre es quinesis y espectáculo. A menudo se revela en lo sutil, en el silencio. He aquí, el Señor pasaba, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las piedras. Pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego un susurro apacible y delicado. 1 Reyes 19, 11, 12. No os dejéis llevar por lo visible, sino por la luz que se alza en los corazones. Los hombres comenzaron a contemplar las estrellas con asombro, como si estuvieran viendo la creación por primera vez. Había algo en la voz de Enoc que parecía resonar más allá de sus palabras, como un eco profundo en sus propias almas. Con la noche avanzando, Enoc sintió el peso de la promesa que Dios había guardado para él. Hoy hay algo más que maravillas, hay una revelación que vendrá. Mis palabras no caerán vacías. A medida que abran sus corazones a recibir, se acercarán a lo que el Señor ha preparado para este pueblo. Y así, con cada palabra se levantó un murmullo de expectación en la multitud. Una sombra se evaporaba, revelando la posibilidad de una nueva era. Estamos a las puertas del cambio. Dios no solo está a la espera, Él está en movimiento. Enoc, abrumado por el crecimiento de la fe en medio de la tribulación, sintió un nuevo fuego arder dentro de él. Él sabía que un cambio estaba en proceso y que esa noche comenzaba una nueva etapa en la historia de su pueblo. Con su corazón palpitante, concluyó su proclama con una pregunta reveladora. Pero, ¿estarán listos para aceptar la verdad que se revela en el tiempo de Dios? ¿Verdad que puede transformar incluso lo más olvidado entre ustedes? Así, el profundo silencio aguardó la respuesta, y Enoc supo que la historia, escrita desde las estrellas, estaba a punto de desvelarse con asombrosas revelaciones. La obra de Dios comenzaba a entrelazarse con la vida de su pueblo, preparándolos para lo que aún no podían imaginar. Ciertamente, entre las sombras y el resplandor de las estrellas titilantes, un profundo silencio descendió sobre la asamblea. Enoc, sintiendo el zumbido de una tensión palpable, percibía el latido colectivo de sus compatriotas. Algunos, temerosos y escépticos, se habían mostrado incrédulos, mientras que otros parecían recibir un destello de esperanza en sus corazones. Sin embargo,
El crisol de sus almas se enfrentaba a un momento decisivo. «Este es el tiempo que el Señor ha hecho», murmuró Enoc. «Un tiempo para que se revelen los secretos que han permanecido ocultos por generaciones». Como si obedecieran a una llamada sagrada, sus hombres comenzaron a acercarse, atraídos por la potente presencia del Altísimo que envolvía a Enoc. De repente, el viento comenzó a levantar las hojas del suelo, creando un murmullo que sonaba como voces antiguas susurrando verdades. Enoc extendió sus manos hacia la multitud, gesticulando con fervor. «Escuchad, pueblo de Dios, he aquí, los cielos se abrirán, y aquel que es Señor de lo visible y lo invisible manifestará su gloria. Porque así dice el Señor, buscaréis y hallaréis, llamaréis y se os abrirá». Mateo 7:7. Mientras hablaba, el cielo comenzó a oscurecerse, y no como una simple noche, sino como si el velo del tiempo se levantara para revelar aspectos del reino celestial. Un rayo fulgurante cruzó el firmamento, y Enoc, sintiendo un poder desconocido, supo que la hora de la revelación había llegado. Miró a su pueblo, y en sus ojos vio una mezcla de temor y asombro. En ese momento, un anciano entre el grupo exclamó: «Enoc, ¿qué señales nos mostrarán que este tiempo es verdadero? Tú hablas de gloria y transformación, pero el dolor que llevamos es tangible». Los demás murmullos surgieron de la multitud, y la ansiedad comenzaba a sacudir sus corazones. Enoc, entonces, recordó las palabras del mismo Dios que le había llamado. «No temáis», respondió. «El mismo Dios que ha enviado la lluvia sobre la tierra y da frutos a los árboles, también está aquí en medio de nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Jeremías 29:11. Con su voz resonante y amplificada por el eco de la promesa divina, Enoc ofreció una invitación. «Dejad que el Espíritu de Dios penetre en cada uno de vosotros. Todos los que estén dispuestos a abrir su corazón deben pronunciar el nombre del Altísimo en unidad, para que su voluntad sea establecida en esta generación». La multitud, a medida que sentía el peso y la esperanza de sus palabras, se unió en un solo clamor. «Adonai, tú eres nuestro Dios, te invocamos en esta noche». Y fue entonces que una luz inmaculada descendió del cielo. No era la típica claridad del sol, sino una visión que colmaba el aire con un sentido sagrado. Enoc, atrapado entre la realidad y lo sobrenatural, vio que figuras reverberantes comenzaban a danzar en la resplandeciente luz. Eran como ángeles, cada uno con nuevas revelaciones que se entrelazaban con la historia de su pueblo. «Mirad», gritó Enoc, «las promesas están vibrando ante nosotros, las revelaciones caen como lluvia sobre la tierra seca, porque lo que ha estado oculto hoy puede emerger. Los tiempos son difíciles, sí, pero detrás de cada tribulación hay un plan de redención. Dios espera con ansias el clamor de su pueblo». Las luces comenzaron a proyectar visiones de un futuro radiante y lleno de gracia. Enoc, sintiendo la urgencia del llamado, dijo: «Pronto veréis obras que ennoblecerán a esta generación. Llamarán a lo que no es, como si fuese, y la transformación de corazones es el primer haiku del cielo». Fue en ese emocionante tiempo que Enoc comprendió que no solo se trataba de palabras, sino de un movimiento divino. Un nuevo pacto se establecía, y así como Dios había hecho en el pasado, lo haría de nuevo. La multitud, ahora unida en su exclamación, sintió que el toque del Señor estaba en ellos. ¿Qué verdad se estaba revelando? Las preguntas fluyeron en su interior como un río. Sabían que el camino no sería fácil, pero el propósito nanaba desde el cielo. Y mientras el viento suave de la presencia de Dios susurraba en sus oídos, Enoc concluyó la proclamación: «Estén atentos, pueblo.
Lo que Dios va a hacer será más allá de lo que imaginéis, porque por este camino el Salvador no tardará en venir. Un nuevo misterio se cierne sobre ellos, y Enoc sabía que el tiempo de la intervención divina estaba cerca, donde la historia, una vez más, se sometería a la obra soberana de su Dios. Enoc, sintiendo la adrenalina del momento, miró a su alrededor con un nuevo brillo en sus ojos. Había llegado la hora esperada de revelaciones, y el aire estaba cargado de expectación. Las luces aún danzaban sobre la multitud, iluminando rostros marcados por la incertidumbre, pero también por un destello de fe renaciente. Un clamor de adoración ascendía hacia el cielo, y Enoc supo que el pueblo estaba siendo tocado, cada palabra suya vigilando el corazón de muchos. «El tiempo es ahora», proclamó Enoc, el fervor encendiendo su voz. «El Señor se mueve entre su pueblo, hay una renovación que se avecina, un nuevo amanecer que dispersará las sombras que han cubierto nuestras vidas por demasiado tiempo». La multitud se mostró receptiva, los murmullos se convirtieron en ecos de murmullos de verdad, y el pueblo fue moviéndose hacia adelante, acercándose a su amigo de Dios. En ese instante, una figura conocida surgió desde la retaguardia, el hombre que había desafiado a Enoc. En su rostro ya no había vituperio, sino una mezcla de aceptación e intriga. Enoc comenzó: «Si realmente vives en la luz del Altísimo, me mostrarás la conexión entre nuestras tribulaciones y las promesas que clamas. ¿Cómo hallaremos salvación en medio de nuestra desesperación?» Enoc sintió el peso de la pregunta, no solo por sí mismo, sino por lo que significaba para su pueblo. Se dirigió a la figura, buscando conectar no solo con las palabras, sino con el dolor profundo que resonaba en su ser. La salvación, querido hermano, es un viaje que comienza en el corazón. El tiempo de juicio ya está determinado, pero en su misericordia, el Creador nos ofrece gracia. El arrepentimiento precede a la restauración. El camino hacia la luz es andar con humildad y fe. Humíllate delante del Señor, y Él te exaltará. Santiago 4:10. Una atmósfera electrizante se hizo presente. Un orgullo de resistencia comenzaba a disiparse al verificar la verdad en las palabras de Enoc. Este nuevo aire fresco parecía atrapar a muchos, y de repente un grupo de mujeres, con lágrimas en los ojos, se unieron exclamando: «Lo queremos, queremos este camino de luz». Enoc, viendo la transformación, sintió el fuego del Espíritu Santo avivarse dentro de él. Era solo el principio, pensó, pero se sentía preparado para lo que vendría. «Entonces, venid, oh pueblo del Altísimo, arrodillémonos y clame al Señor, buscándole con pureza de corazón. Él escuchará nuestras súplicas». Y así la multitud hizo un círculo, creando un altar viviente, donde las coherentes oraciones se elevaron como incienso. Enoc guiaba, sus palabras fluyendo desde las profundidades de su ser. «Oh Dios, tú que estás en los cielos, escucha nuestro clamor. Hemos estado perdidos, endurecidos por el peso de nuestros pecados, pero hoy abrimos nuestros corazones para que tu luz entre. Haz lo que solo tú puedes hacer». Mientras él oraba, una vez más, la presencia de Dios llenó el lugar. Cada palabra parecía golpear el cielo, resonando con fuerza. El viento soplaba suave, y cada rostro brillaba, llenándose de una nueva vida sembrada de expectativa. Caía sobre sus vidas como una lluvia fresca. La promesa de un renacer estaba en el aire. De repente Enoc, en su oración, percibió una nueva visión, el futuro de su pueblo desenfrenándose ante él. Vio desbordes de ríos de justicia fluyendo hacia desiertos marchitos, y hombres y mujeres levantándose, llenos de gloria, proclamando la fidelidad de Dios. Enoc sintió que su corazón palpitaba al ritmo de una nueva esperanza. «Vean,
dijo tomando aliento en un instante entre sus súplicas, Dios está moviendo a su pueblo hacia la transformación. Seremos el remanente que cambiará el destino de esta tierra. Somos llamados a esparcir su gloria, seremos luz en las tinieblas. Su declaración resonó en los corazones, y un clamor de sí, de aceptación, se desbordó entre la multitud. Cada uno sabía que algo poderoso estaba sucediendo allí. Pero tal como Enoc lo había anticipado, la sombra de oposición acechaba en la distancia. A medida que el fervor aumentaba, también lo hacía el tumulto de burlas, resonando desde rangos de corazones endurecidos por la incredulidad. La burla se transformó en un clamor malicioso. «Aléjate, Enoc, tu luz no es más que humo». Enoc, sintiendo la tensión en el aire, supo que debía reafirmar su enfoque. El tiempo de la salvación ha llegado. Esto no es humo, es la luz misma que el Creador ha prometido. En su alma, el fuego ardía más fuerte que nunca, y su postura se mantuvo firme, recordando las palabras divinas que había recibido. Mientras tanto, en el fondo de su ser, una isleta de paz le decía que estaba al borde de un nuevo misterio, el tipo de revelación que cambiaría la historia no solo de su pueblo, sino de toda la humanidad. Una voz resonante al suelo dijo, «Enoc, si realmente eres el portador de la luz, ¿no puedes mostrarnos el camino real?» La voz, llena de ansiedad, llegó desde el corazón del escéptico pueblo. Al oír esto, Enoc se sintió impulsado. «Así sea, que el Señor abra sus ojos, que vean, cada uno de ustedes, lo que está previsto en el plan divino. Una nueva época de redención está justificada». La vibración en su voz liberó el poder del mensaje, pero había un profundo misterio que quedaba por revelar. Enoc sabía que la verdad no se detendría allí. A medida que la noche avanzaba, en el silencio eterno, el eco de su oración reverberaba, prometiendo nuevos comienzos, y el viento soplaba con la inminencia de un nuevo pacto que aguardaba dar frutos en medio del pueblo de Dios. Las semillas habían comenzado a brotar en los corazones, pero advertencias planeaban, y Enoc supo que el misterio de la revelación aún no había terminado, aguardando en la bruma de la historia, en las palabras que aún no habían sido pronunciadas. Porque si bien la luz se había encendido, la travesía hacia la transformación genuina de la humanidad estaba apenas comenzando.